la unidad de, las unidades de calor específico, ya veremos que calor específico es una capacidad o una particularidad de la materia para incrementar o disminuir su temperatura. Y formalmente el calor específico es la energía necesaria para incrementar en 1 grado la temperatura de una masa unitaria de sustancia. Y cada fluido o cada sustancia diferente necesita diferentes niveles de energía para aumentar en 1 grado su temperatura, ¿no? Básicamente es como, si nosotros sabemos el valor del calor específico, sabemos exactamente qué fluido es. No hay dos o más sustancias que necesiten la misma cantidad de energía para aumentar en 1 grado su temperatura. Por eso, entonces, el calor específico es como el apellido del fluido, ¿no? Si sabemos el calor específico, sabemos de qué fluido estamos hablando. Y bueno, ese calor específico tiene unidades de kilojoule por kilogramo, grado Kelvin o grado Celsius. ¿Por qué? Es un incremento. Ok, vamos a dejarle así, kilojoule sobre kilogramo, grado Kelvin. Y por aquí podríamos tener un incremento de temperatura. ¿Qué pasa si ponemos el incremento de temperatura en grados Celsius? Es decir, no lo ponemos en Kelvin, lo ponemos en Celsius. ¿Es factible eliminar Celsius con Kelvin? Pues sí, porque Sí, resulta que el incremento de Celsius es igual al incremento de Kelvin, solamente cuando es incremento. Si es una temperatura puntual, lógicamente no. Si es una, por ejemplo, tomando como referencia el punto de congelamiento, vemos aquí que 0 grados es igual a, ¿qué? A 273 Kelvin, ¿no? 0 grados centígrados, 273 Kelvin. Entonces, puntualmente, obviamente son diferentes, pero en intervalos Celsius y Kelvin son equivalentes. Y lo mismo pasa con la escala en el sistema inglés, Fahrenheit y Rankine, igual. Si vamos del punto de congelamiento de 32 a 212, recorremos lo mismo que si vamos de 492 a 672. Y lo mismo hacia el valor del cero absoluto. Entonces también un incremento en Fahrenheit es igual a un incremento en grados Rankine, ¿ok? Y básicamente es la única, creo que el único caso que tengo en mente donde podemos eliminar diferentes unidades, ¿no? En este caso Celsius con Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? no, profe, todo bien. Bueno, eso es entonces nuestra ley cero, el equilibrio térmico y cómo vamos a relacionar la variación de energía interna con la temperatura. Entonces observen que básicamente esta variación de la energía interna pues está relacionada con la variación de temperatura. Es muy difícil cuantificar la energía interna de un sistema, que digamos, bueno, tiene 10 joules. Pues no, lo que podemos hacer es medir su temperatura y luego hacer que este sistema tenga una interacción energética, cambie a otro nivel energético y luego medir la temperatura 2 y luego mediante la diferencia de temperaturas determinar cuánto cambió la energía, pero no sabíamos cuánto tenemos al inicio ni cuánto al final, sino simplemente cuánto cambió de un estado energético a otro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces por ahí debemos ya de tener asimilado qué es energía interna y qué es calor, ¿ok? Bueno, se dice que todo lo que no es energía en forma de calor o la misma energía interna, toda manifestación energética, ¿no? Que no es ni una ni otra, entonces forzosamente debe de ser trabajo. Y vamos a definir qué es trabajo, ¿no? Nosotros pues estamos muy familiarizados con esta definición del trabajo de fuerza por distancia, ¿no? A partir de nuestros cursos de física, pues decíamos que si nosotros aplicamos una fuerza a una masa y esa masa es desplazada a una determinada distancia, pues entonces llegamos al concepto de trabajo, que es diferente a cargar una masa y mantenerla ahí
cargada un determinado tiempo, porque en este caso estaríamos gastando energía, pero no tenemos trabajo. Forzosamente debe de darse un desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo es esa fuerza por distancia y de aquí salen las unidades de energía, ¿no? Por aquí vamos a tener la unidad de fuerza, Newton. Si multiplicamos por la distancia recorrida, pues vamos a tener Newton metro. Y este Newton metro, pues es igual a un Joule, un Newton metro, vamos a tener un Joule. Y por aquí tenemos nuestras unidades de energía, ¿no? Ok, a partir de la definición de trabajo. Y relacionamos relativamente fácil esa energía en forma de trabajo con este concepto de la integral de f de x, ¿no? Ok, pero podemos tener trabajo magnético, trabajo eléctrico, trabajo por fricción, en fin, una infinidad de manifestaciones energéticas que si no están en forma o las identificamos como calor o como energía interna, entonces forzosamente son trabajo, ¿no? Y la forma más familiar para nosotros regularmente es el trabajo mecánico, es integral de f de x, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en una aspa que metemos, un agitador dentro de un fluido, pues aquí este agitador vamos a insertarlo dentro del sistema. Por aquí está nuestro sistema, esa región seleccionada para llevar a cabo nuestro estudio energético. Introducimos el aspa. En el momento de introducir el aspa a nuestro sistema, entonces ese tipo de energía que va a incorporar al sistema no puede ser energía interna. ¿Por qué? Porque esta energía ya viene del exterior y ya cruzó la frontera, ¿no? Recuerden que la energía interna no cruza la frontera. Bueno, entonces descartamos que el trabajo del aspa sea energía interna, ¿no? Porque cruzó la frontera. ¿Podría ser en forma de calor ese trabajo del aspa? No, porque no es por una diferencia de temperaturas, ¿no? Entonces es un aditamento mecánico que lo vamos a mover con la mano, lo vamos a acoplar a un motor eléctrico. Entonces, forzosamente, si no es energía interna y no es calor, pues no queda más que sea trabajo. Entonces tendremos por ahí trabajo. En este caso, trabajo mecánico por medio de un aspa, ¿no? Y por ahí sabemos que ese trabajo, pues, si es mecánico, pues se da por la integral de f de x, ¿no? Donde, pues aquí voy a poner esto para que lo veamos mejor. Ese trabajo, pues, va a estar por aquí con una fuerza F y podemos relacionar con el momento de una fuerza, ¿no? Por ahí sabemos que relacionamos momento de una fuerza con la fuerza que aplicamos, tomando en consideración por ahí un brazo de palanca, que muchas veces lo ponemos con la letra B, y podríamos obtener el trabajo realizado por el aspa, ¿no? Sustituyendo la definición de momento o torque de una fuerza, ¿ok? Y esta es nuestra ecuación de trabajo. Se utiliza en muchos procesos de mezclado, ¿no? A ver, por ejemplo, si nosotros metemos una resistencia, aquí estamos metiendo una resistencia al sistema, tenemos una diferencia de voltaje, una intensidad de corriente, nuestro flujo de electrones que va a través del conductor, y por acá está nuestro sistema. A ver, voy a poner por ahí el sistema. ¿Qué tipo de energía tendríamos aquí provocado por una resistencia? O sea, hay tres formas de energía: calor, trabajo y energía interna. ¿Cuál de esas tres? ¿Calor? Sí, claro. A ver, tenemos nuestro sistema. Introducimos la resistencia. En el momento de introducir ya un efecto energético, ¿qué significa introducir? Pues que cruza la frontera. Esta es la frontera del sistema, ¿no? Entonces ya cruzó la frontera. Entonces no puede ser que la energía interna no cruza la frontera, ¿no? Es la energía contenida en el interior del sistema. Bueno, entonces no puede ser energía interna, el trabajo provocado por, o la energía provocada por una resistencia.
Entonces descartamos esta. ¿Cuál otra pudiera ser? Calor, profe. A ver, calor es la energía en tránsito que cruza la frontera, pues podría ser porque cruza la frontera, pero provocada por una diferencia de ¿qué? De temperatura. Temperaturas. Entonces la resistencia, pues no es provocada por una diferencia de temperaturas. Entonces tampoco puede ser calor. Entonces, ¿qué es? Pues la única que queda es trabajo. ¿Ok? Por eso les decía que calor es fácil de verlo, porque es una energía provocada por diferencia de temperaturas. Energía interna es la que está contenida dentro del sistema. Entonces, todo lo que no es calor ni energía interna, entonces forzosamente debe de ser trabajo. Y efectivamente, este es un trabajo eléctrico, ¿no? Por ahí podemos decir, no sé, que la potencia formalmente es igual al trabajo por unidad de tiempo, ¿no? Si pensamos en potencia eléctrica, que le voy a poner un subíndice, entonces el trabajo eléctrico es igual a la potencia eléctrica por el tiempo. Y la potencia eléctrica, pues lo podemos poner como el producto de por I por el tiempo. Entonces, esa energía que le estamos metiendo a un sistema por medio de una resistencia, pues es igual al producto de el voltaje por la corriente por el tiempo, ¿no? Y esto entonces es el trabajo que es un trabajo eléctrico. No es ni energía interna ni tampoco calor, ¿no? Ok, entonces listos para determinar cuando estamos hablando de trabajo. Todo lo que no es calor o energía interna, ¿no? Ok, por ejemplo, si ponemos un sistema por aquí y le ponemos un quemador, que va un tubo de gas, metemos metano, CH4, por aquí se van los gases ya inertes de combustión. Y entonces extraemos por aquí una combustión, una flama, y que esta flama pues está aportando energía al sistema. ¿Qué tipo de energía tenemos ahí? ¿Podría ser calor? A ver, jóvenes, ¿qué piensan? ¿Qué podría ser calor o podría ser otro tipo de trabajo? Calor. Pues podría ser calor si lo vemos de esta forma. Observen. O sea, cuando nosotros quemamos combustible, cada kilogramo de combustible, cada litro, cada cantidad de sustancia de combustible tiene una cantidad determinada de energía, ¿no? Por decir algo, pensemos que un gramo de gas metano tiene 1000 joules, ¿no? Por dar un valor X, ¿no? Entonces, cuando se lleva a cabo ese proceso de oxidación, es decir, el proceso de combustión, esa energía se libera, se sale del combustible y entra a nuestro sistema. Entonces, estamos energizando el sistema por medio de esa energía que vino del combustible. Es esto, ¿no? Lo que decimos. A ver, se supone que esta masa de CH4 pues tiene 1000 joules. Ahí están contenidos 1000 joules. ¿Cómo le saco los 1000 joules a este combustible? Ok, provoco una oxidación, provoco una combustión, se lleva a cabo la combustión y eso hace que se libere la energía. Esos 1000 joules los voy a tener por acá y los voy a introducir al sistema. Acá están ya los 1000 joules, ¿no? Bueno, podemos decir que cómo fue este tipo de energía, qué es este tipo de energía, calor, energía interna o trabajo. No puede ser energía interna, puesto que cruzó la frontera del sistema. Aquí está la frontera del sistema, es un tanque, un recipiente, cruza la frontera. Entonces no es energía interna. Nada más quedan dos cosas, calor o trabajo. Puede ser por una diferencia de temperaturas, pues quizás si nosotros vemos el recipiente así y vemos la flama, entonces esta flama tiene alta temperatura, le voy a poner ahí unos 1000 grados centígrados y acá 20 grados, ¿no? Entonces por aquí se está transfiriendo la energía en forma de calor, si lo vemos desde este punto de vista. También podríamos determinar
el trabajo o la energía que resulta de la combustión. Y entonces para nosotros sería como equivalente simplemente a meterle los 1000 joules, introducir los 1000 joules. ¿Por qué? Porque hacemos que esto logre su combustión, genere esa energía y después esa energía es introducida al sistema, ¿no? Entonces, de las dos formas se puede ver como un trabajo realizado por una combustión o como que esa combustión calentó el aire que estaba aquí y luego el aire le pasó la energía en forma de calor al sistema, ¿no? Entonces, de las dos formas se puede ver, ¿no? Es ahí un poquito más abstracto cómo analicemos el mecanismo, ¿no? Ok, bueno. Vamos a tener por ahí un trabajo muy común, que es el trabajo de flujo, el trabajo realizado por una compresión o expansión de gas. Este trabajo es importante desde el punto de vista industrial, porque pues, el aire comprimido lo manejamos a través de una expansión o de una compresión, ¿no? Tenemos que expandirlo o comprimirlo para poder transportarlo y para un montón de aplicaciones, ¿no? Entonces vamos a llamarle trabajo de flujo. El trabajo de flujo es aquel realizado por una compresión o expansión de un gas. Obviamente en un líquido o en un sólido no podemos tener compresión o expansión. ¿Qué debemos entender por compresión o expansión? ¿Un cambio en qué? En el volumen en el volumen del gas, ¿no? Un cambio en el volumen del gas. Vamos a pensar que tenemos aquí nuestro sistema. Voy a poner un sistema émbolo-cilindro. Aquí es un cilindro, aquí un émbolo y tenemos por ahí un gas dentro de este cilindro, ¿no? Si nosotros bajamos el émbolo, estamos de una posición 1 a una posición 2, es decir, lo recorremos una longitud L, entonces seguimos teniendo la misma masa del gas, pero va a disminuir ¿qué? Aquí tenemos un volumen 1 y acá vamos a tener un volumen 2. Tenemos una disminución de volumen, pero la masa 1 es igual a la masa 2. Es decir, que antes de la compresión tenemos una masa, luego disminuimos el volumen, pero seguimos teniendo la misma masa, ¿no? Entonces, por aquí, cuando nosotros podemos cambiar el volumen de una masa, se dice entonces que estamos teniendo una compresión, o si aumentamos el volumen de esa masa, entonces podemos tener una expansión. ¿Y cómo se cambian esos volúmenes? Aplicándole una fuerza. ¿Ok? Actuando directamente sobre el gas mediante una fuerza. Y eso está relacionado con una variable termodinámica o propiedad de la misma materia conocida como densidad. ¿Qué densidad? Pues es una propiedad de la materia, pero también es una variable muy utilizada para monitoreo de fluidos. La densidad regularmente se representa con la letra ρ. En la mayoría de la literatura, pues viene con la letra ρ y nos relaciona la masa y el volumen. Es decir, nos relaciona cuánta masa tenemos contenido dentro de un volumen. Entonces, observen aquí, voy a poner una masa de 10 kilos, pero el volumen está cambiando, ¿no? Este volumen, por acá es grande, en el caso 1, este es caso 1, y una vez que aplicamos una fuerza, disminuimos el volumen, pues este volumen va a disminuir, pero la masa sigue manteniéndose constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? El volumen está variando, ¿no? Y esta relación entonces entre la masa y el volumen se conoce como densidad. En los líquidos, por más fuerza que nosotros apliquemos, el volumen prácticamente cambia de forma despreciable. Entonces, ¿qué va a pasar con la densidad? ¿Se mantiene qué? Constante. Constante, porque el volumen no cambia, ¿no? Le aplicamos fuerza y fuerza y fuerza aquí, el volumen se mantiene constante, la masa obviamente siempre es constante, el volumen tiende a ser constante y por lo tanto la densidad es constante.
Entonces, ese tipo de fluidos se conocen como incompresibles, ¿ok? Donde la densidad se mantiene constante. ¿Cuáles son los fluidos que pueden cambiar de densidad? Pues aquellos fluidos donde las moléculas se distancian o se acercan unas con respecto a otras, y solamente puede suceder en los gases. Ya veíamos por ahí en una diapositiva anterior que las moléculas en los gases pues giran libremente, se separan, se acercan, y entonces eso permite que el volumen cambie. La masa permanece constante, pero el volumen cambia. ¿Ok? Y de esa forma tenemos fluidos compresibles. Quiere decir que podemos aumentar o disminuir su volumen por medio del efecto de una fuerza. Bueno, entonces cuando nosotros aplicamos aquí una fuerza F, pues cambiamos ese volumen. Esta fuerza F provoca un desplazamiento de este émbolo. Por ejemplo, podemos pensar que se recurre a una diferencial de X o una longitud L, y eso provoca un cambio en el volumen. Entonces estamos realizando un trabajo para cambiar el volumen. ¿Por qué un trabajo? Porque le aplicamos una fuerza y esa fuerza hace que se desplace un émbolo una determinada longitud. Entonces tenemos la fuerza aplicada por la distancia recorrida del émbolo. Esa fuerza que estamos aplicando, pues en realidad la podemos conceptualizar como presión, porque tendríamos por ahí nuestro concepto de presión, habíamos dicho que es la fuerza aplicada por unidad de área. Entonces, al aplicarle la fuerza a través del área del émbolo, pues en realidad estamos aplicando una presión. Por aquí despejo la fuerza y ponemos presión por área. Sustituimos aquí y queda presión por área. Y recorremos una distancia de X. Pero sucede que esta área, por la distancia recorrida, esta A por dx, pues es el volumen en realidad, ¿no? Entonces, ese trabajo es el producto de la presión por el cambio en el volumen. Y podemos integrar para obtener su valor absoluto. Entonces tendríamos la integral de P de B. Este término vamos a utilizarlo mucho. El trabajo efectuado para realizar un cambio en el volumen de un gas. Y es uno de los trabajos que encontramos mucho en nuestros balances de energía o en nuestros análisis energéticos. Trabajo de volumen, la integral de P de B. ¿Ok? Y aquí podemos graficarlo, ¿no? Ya sabemos que la integral bajo la curva, pues nos da esa magnitud del trabajo. A ver, preguntas. No, profe, todo bien. Bueno, estamos ahí muy No, profe. conceptuales, ¿no? Pero es necesario pasar por la parte conceptual. El día de mañana vamos a definir ya la primera ley de la termodinámica desde el punto de vista matemático, que va a involucrar tres formas de energía. ¿Ok? Trabajo, calor y variación de energía interna o energía interna, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estas tres formas de energía se relacionan desde el punto de vista matemático para establecer la definición matemática de la primera ley. Y hay que estar muy atentos porque ya veremos que esa ecuación matemática pues depende del fenómeno físico que estemos estudiando. Es decir, vamos a hacer el modelo del fenómeno físico que se hace preservando pues el principio de conservación de la energía, y eso nos lleva a una ecuación que es exclusiva del fenómeno físico. Y eso vamos a conocerlo como balance. A ver, voy a regresar aquí rápidamente a una diapositiva. ¿Hay alguna pregunta? Por acá estaba nuestra... Por acá. Entonces vamos a tener un fenómeno físico. Ese fenómeno físico se rige bajo las leyes de conservación, masa y energía. Y entonces cuando aplicamos la ley de conservación al fenómeno físico en particular, vamos a obtener un modelo matemático, que es nuestra primera ley de la termodinámica en términos ya cuantitativos, ¿no? Esta primera ley, pues no es la misma para cualquier fenómeno. ¿De qué depende el acomodo de los términos energéticos en la ecuación?
pues del fenómeno físico que estemos estudiando, ¿no? Entonces es aquí donde aprendemos a hacer un modelo matemático del fenómeno físico. ¿Que para qué sirve este modelo? Bueno, pues nos puede servir para diseñar, controlar, optimizar procesos, sistemas, etcétera, una infinidad de aplicaciones, ¿no? ¿Preguntas? No, profe. No, bueno, jóvenes, entonces vamos a dar por terminada la sesión y continuamos mañana con ya la definición de la primera ley de la termodinámica, ¿no?